Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal de la ciudad. Soy el miliciano Francisco Ferrari, miliciano en la Mayor de Ruca del Plata, y hoy vamos a conversar acerca de un personaje en particular. Pero antes de eso, quería hacerte una pregunta. ¿Qué pensás de la santidad? ¿Se puede ser santo en el mundo actual? Y si es así, ¿qué camino hay que seguir? ¿Cómo se hace? Muchas veces, cuando hablamos de la santidad y de los santos, pensamos en acaso personajes del pasado que hicieron gestas extraordinarias, que tuvieron vidas con acontecimientos que hoy en día no sé si se podrían dar. Bueno, quédate con esa pregunta y anda pensando en la respuesta mientras conocemos a nuestro personaje. Se llama Enrique Yo. ¿Lo conoces? Vení, vamos a verlo. Para conocer a una persona tenemos que conocer su historia, su vida, quién fue, qué hizo. Así que trataremos de conocer cómo era, cómo pensaba, qué hacía Enrique a través de su historia, sus ideas y sus actos. Empecemos con su infancia. Enrique nació el 26 de febrero de 1921 allá en la ciudad de París, en Francia. Era el menor de dos hermanos y sus padres eran argentinos, aunque por cuestiones de trabajo el papá estaba ahí en Francia. Es así como en 1923, 2 años después, pegan su vuelta a su país natal en Argentina. Su primer gran acontecimiento de su vida es que cuando él recién apenas tenía 4 años, en 1925, fallece su madre. Después entenderemos cómo años más tarde él encuentra en el amor de María esta figura de madre que lo acompañará durante toda su vida y durante todas sus decisiones. Un dato muy curioso es que su madre, en el lecho de muerte antes de morir, le hace prometer al padre de Enrique que él cuidaría, protegería y educaría a sus hijos de una manera responsable y cristiana. Trataremos de conocer a Enrique también en su niñez, en su juventud. Enrique siempre aspiró a cosas grandes, a ser bueno, a ser el mejor. Es así como él fue al colegio de La Salle, en donde no solo obtenía las mejores notas, sino que llegó a ser cuadro de honor. Cuando hablan de Enrique cuentan que era un excelente compañero, una excelente persona, muy amigable, pero sobre todo con una muy grande y profunda fe religiosa. Era de comunión diaria, participaba como monaguillo en todas las celebraciones y podemos decir que de alguna manera Dios lo estaba preparando para cosas grandes. Cuando hablamos de su juventud, encontramos a un joven cómodo económicamente, una excelente persona, muy apasionado en todo lo que hacía, pero sobre todo con una fe muy madura y muy profunda. Es así como con tan solo 14 años, él decide entrar a la escuela naval, a la armada, y en contra de la voluntad de su padre. El soplo del Espíritu Santo es misterioso, y Enrique de alguna manera lo estaba escuchando. Cuentan que Enrique decía que no hacía falta ser sacerdote para hablar de Dios a las personas, y para llevar a las personas el Evangelio. En la armada Enrique no cambió, siguió siendo el mismo joven de siempre, con un profundo apostolado y muchas fuerzas para hacer todas las cosas. Es así como se terminó graduando de guardia marina entre los primeros promedios de su promoción, llevando siempre consigo una sonrisa y la palabra del Evangelio a donde quiera que vaya. Luego su vida pasó a estar entre olas, adentrado días y noches entre los grandes mares. Dicen que se lo podía encontrar en las horas libres dando catequesis, y ahí es donde él encuentra a su nuevo compañero y gran confidente, su cuaderno de notas. Y ahí es donde él encuentra, en la escritura, un diálogo consigo mismo y con Dios. Tratemos de entender un poco la profundidad de la fe que hablamos de Enrique leyendo algunas de sus anotaciones. El día que cumplí 20 años, le pedí a Dios que produjera en mí los frutos que Él deseara, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera. Mis ideas religiosas se concretaron en 2 puntos: comprender que soy pecador y que debo ir hacia Dios. En esta etapa de su vida es en la que él reconoce su verdadera conversión, como él le dice. Y este es el Enrique que estamos hablando y conociendo. Una persona con una fe muy profunda para aceptar los caminos de Dios, pero también con una humildad para reconocerse pecador. Siguiendo con su vida, Enrique se enamora. Y así es como en 1943 contrae matrimonio con Cecilia Bunge, con quien tendría luego 9 hijos. En 1945, y con su primer hijo en camino, a Enrique lo mandan a estudiar a Estados Unidos. De alguna manera, ahí siente que Dios le pide otra cosa, que tome un camino distinto. Estando ya en Estados Unidos, se decide pedir la baja en la armada, porque él quería dedicarse a ser obrero, a ver lo que ellos sentían, su sufrimiento, y poder compartir con ellos el amor de Dios y la palabra del Evangelio. Luego, y como los caminos de Dios son misteriosos, aparece un nuevo personaje en su vida, un gran amigo de él, Padre Monseñor Hildenberg, con quien luego de una gran charla cuentan que Enrique se da cuenta que en realidad lo que Dios le pedía era su apostolado, sí, pero no como obrero, sino en la vida de empresario.
Luego de pedir la baja en la Armada, consigue un cargo de ejecutivo en la empresa Cristalerías Rigolot. Es decir, es una persona importante, una persona con decisiones, a la cual respondían muchos trabajadores, obreros de la fábrica. Dicen que al llegar a simple vista parecía una persona distinta. Era un jefe especial. Enrique consiguió llegar no solo a los trabajadores, sino también a las personas de más alto cargo, quienes decían que Enrique tenía amplias capacidades humanas de comunicación, de trabajo. También una persona para contar en los momentos difíciles, de tensión, en la toma de decisiones. Podemos decir que Enrique no tenía miedo, ¿sí? No se achicaba frente a los problemas, sino que también los afrontaba. Pero Enrique seguía siendo el mismo. Una persona sumamente servicial y humilde, siempre dispuesta a ser interlocutor de Dios frente a los demás. Y así fue incluso como los trabajadores y obreros lo consideraron parte de su familia. Muchos podrían pensar que el ser empresario y católico no van de la mano, que el querer el bien de las personas y lo mejor para ellos implica que a la empresa le vaya mal, que no busque crecer. Por esto es totalmente equivocado. Como podemos leer en su diario, las virtudes del empresario son eficacia, energía e iniciativa. El empresario ha de ser Cristo en la empresa. Hay que cristianizar a la clase patrona argentina. Es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la empresa. Importa mucho que el dirigente de empresa sea accesible. Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar a un obrero hay que amarlo. Pero Enrique seguía siendo el mismo. En él seguimos encontrando esa pasión que tenía de joven, pero ahora como padre de familia y empresario exitoso. De oración constante y misa diaria, en Enrique podemos encontrar este ora et labora como un modelo para el mundo actual. Necesito rezar mucho para recibir gracia de Dios y poder ir corrigiendo mis defectos. Mi penitencia por sí sola sería estéril. Deberá ir unida a los sufrimientos del Salvador. Esos sufrimientos serán suave yugo si recurro a la Virgen María que, como Madre de Jesús y Madre mía, me inspira alegre confianza. Pero su apostolado no quedó solo en la fábrica, sino que Enrique durante toda su vida participó y colaboró de un montón de movimientos de la iglesia en donde conoció e inspiró muchas personas y amigos. Desde su vuelta a Estados Unidos participó en la Acción Católica, y así es como en 1961 llegó a ser presidente de los hombres. En 1952, y con distintos colegas y amigos, logra fundar la ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, organización muy vigente hoy en Argentina. Pero las batallas no eran suficientes, y así es como en 1957 a Enrique se le descubre cáncer. Pero más allá de caer en la desesperación y la desesperanza, su fe y esperanza lo mantienen unido a Dios en oración y con las mismas fuerzas de siempre. Y mucho más allá que el temor a la muerte y el dolor físico, a Enrique le dolía más el saber que no iba a poder estar para su familia, el sentir que todavía tenía mucho por hacer, y también el dejar a sus obreros. Cuentan que en una de sus operaciones, Enrique necesitaba dadores de sangre, y así es como se presentaron en el hospital más de 250 obreros de su fábrica como muestra de gratitud y devolviéndole un poco de la vida de la cual Enrique ya les había dado un montón. Luego, al volver a la fábrica, Enrique reúne a todos los trabajadores y les pregunta: ¿qué harían ustedes si les regalan una lapicera? Evidentemente todos respondieron agradecer, y Enrique les dijo esto: pues bien, yo he recibido vuestra sangre. Como una lapicera me compromete. ¿De qué modo puedo yo agradecer la sangre que he recibido de ustedes? Que tiene no solo un valor químico, físico, biológico, sino también vital, por ser símbolo de la vida misma. Y cuentan cómo Enrique ahora estaba verdaderamente feliz, porque por sus venas corría verdadera sangre obrera. Como que de alguna manera él había logrado esta comunión entre el obrero y el empresario que él tanto anhelaba. Luego, su enfermedad empeoró, pero no su fe y su esperanza. El cielo es también un lugar de actividad, de plenitud, de unidad, de intercambio, o sea, de caridad. Para la mayoría de los hombres que temen la muerte, Dios es una abstracción. Para mí constituyó y constituye una realidad más intensa que todas las realidades terrestres y que me dice: ven. Y yo le contesto: habla, Señor, tu siervo te escucha. A la cual me manifiesta: te he llamado porque eres mío. Y entonces todo desaparece y solo quedamos Dios y yo. Las luces fuertes enceguecen de tal modo que resulta difícil explicarlas, pero la explicación esencial es que Dios me llama, y que la vida cristiana es la eternidad, comenzada en nuestra alma sobre la tierra para llegar en el cielo a la unidad completa con Dios. Y así fue como el 27 de agosto de 1962,
En el día del aniversario de la muerte de su madre, Enrique fallece, con tan solo 41 años. Ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Se puede ser santo en el mundo de hoy? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? En Enrique Shaw, hoy considerado por la Iglesia como siervo de Dios, encontramos un modelo de vida de santidad. Enrique Shaw, un joven laico que supo escuchar el llamado de Dios, que confió en Él y no tuvo miedo. Es un modelo de fe, un modelo de esperanza en los momentos difíciles, un modelo de caridad en la relación con los demás, un modelo de humildad, de reconocerse instrumento de Dios en cada momento de su vida, un modelo de joven, un modelo de padre de familia. Enrique, una persona que supo llevar el mensaje del Evangelio en cada momento de su vida. Creo que todos tenemos algo en lo que podemos imitar a Enrique Shaw. A tus órdenes.